Hola queridos doctores, bienvenidos a esta segunda parte del tema 1 de cirugía bucal 1. Vamos a continuar con diabetes mellitus. De igual manera, vamos a hablar un poco de cómo funciona nuestro organismo regulando los niveles de azúcar en la sangre de manera normal y cómo se ve afectado por esta enfermedad. Cómo vamos a manejar a un paciente diabético según su clasificación, qué enfermedades pueden ser concomitantes con la diabetes y qué debemos hacer ante una crisis hiperglicémica o hiperglicémica. Comencemos hablando un poco del páncreas. Este órgano glandular es de forma alargada, se ubica en el abdomen detrás del estómago. Su porción más hacia la derecha se denomina cabeza y se conecta con el cuerpo por un cuello. La extremidad izquierda, que es la más estrecha, se conoce como cola, llegando a contactar con el vaso. Realiza funciones tanto digestivas como endocrinas. Como definición de base, volviendo a lo que ya hemos comentado de definir los conceptos con los prefijos, exo significa fuera de. En este caso, estamos refiriéndonos a que todas las glándulas exocrinas segregan producto hacia afuera del cuerpo, como por ejemplo glándulas salivales, glándulas sudoríparas y glándulas lacrimales, entre otros. Y por otro lado, endo significa dentro de, es decir, todas las glándulas endocrinas segregan producto hacia adentro del cuerpo, más específicamente hacia el torrente sanguíneo, como por ejemplo la glándula pituitaria o la hipófisis, la tiroides, los ovarios, los testículos, entre otros. El páncreas realiza ambas excreciones, es una glándula mixta, es decir, exocrina y endocrina a la vez. Como mayormente es una glándula exocrina, esta parte está formada por un cúmulo de células llamadas acinas. Estas segregan enzimas al tracto digestivo pertenecientes al jugo pancreático, como lo son las proteasas, lipasas, amilasas y nucleasas, que ayudan a descomponer moléculas grasas y lipídicas y las hacen asimilables para el organismo. Estas viajan por el conducto de Wirsung y el de Santorini, que no es más que una extensión accesoria del conducto principal que es el de Wirsung, expulsando dichas enzimas por la ampolla del váter hacia el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. Al mismo tiempo, una parte menor del páncreas actúa como glándula endocrina, donde se ubican los llamados islotes de Langerhans, quienes se encargan de producir células tipo beta, que son las que producen la insulina, células tipo alfa, que son las que producen el glucagón, tipo delta, que producen somatostatina, que es una hormona inhibidora en varios órganos diana, y el polipéptido pancreático, que es el que regula la función exo y endocrina del propio páncreas. Acá podemos ver a la izquierda una vista macroscópica de los islotes de Langerhans. A la derecha, en la parte superior, vemos el islote de Langerhans, que es la isla, por así decirlo, y vemos el límite entre la parte endocrina y exocrina, porque como ya lo dijimos, la parte endocrina está formada por los islotes y la parte exocrina por los acinocerosos. Y abajo, en la parte inferior derecha, tenemos una vista en donde se puede evidenciar el tipo de tejido glandular, que generalmente se ve como cúmulos o tipo racimos de uva. Para hablar específicamente de diabetes mellitus, nos centramos en la insulina y el glucagón. La insulina trabaja para bajar los niveles de glucosa en sangre, mientras que la glucosa trabaja para subirlos. Y estas hormonas juntas mantienen en condiciones normales controladas a la glucemia. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que se caracteriza por niveles descontrolados de glucemia, debido a una deficiencia en la producción o asimilación de la insulina. Cuando ingerimos más que todo azúcares y carbohidratos, que luego se convierten en azúcares, suben los niveles de glucosa. El páncreas segrega insulina y así se regulan estos niveles. Pero en un paciente diabético esto no ocurre de manera correcta. Según su más reciente artículo de enero del 2021, la ADA, American Diabetes Association o Asociación Americana de la Diabetes, clasificó a esta enfermedad en 4 tipos. Comencemos con la diabetes tipo 1. El paciente es llamado insulino dependiente, es decir, su páncreas produce muy poca o nada de insulina para controlar los niveles de glucemia. Esta se concentra en sangre y produce un estado hiperglucémico.
El paciente debe administrarse insulina exógena mediante la insulinoterapia. Se dice que este tipo de diabetes es un tipo de enfermedad autoinmune, es decir, el sistema inmune del paciente ataca el mismo cuerpo, específicamente las células tipo beta, y es de carácter genético. Por mucho tiempo se creyó que no había nada de producción de insulina en pacientes de este tipo, pero un estudio del 2014 por la misma ADA concluyó que 1 de cada 3 pacientes aún produce insulina residual, pero lo que pasa es que la cantidad disminuye con el tiempo, ya que también las células tipo beta sufren apoptosis. También hasta hace poco había una misconcepción de que la diabetes tipo 1 estaba relacionada mayormente a los niños, y en realidad no es así, sino que si existiera un factor genético que es el causante de la diabetes tipo 1, generalmente en edades tempranas ya se diagnosticaría. Pero hoy en día también hablamos sobre el LADA, que es la diabetes autoinmune latente en adultos. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que este paciente tenga una predisposición genética a ser insulinodependiente, pero este tipo de diabetes no se desarrolla hasta la adultez. Acá les dejo el artículo, como siempre, con el DOI para que lo puedan leer si lo desean. En la diabetes tipo 2, a diferencia de la tipo 1, sí hay producción de insulina, pero el organismo presenta resistencia a ella, lo que se llama resistencia a la insulina, lo que significa que no asimila de manera correcta esta hormona y los niveles de azúcar en sangre no son apropiadamente controlados, estando así en un nivel hiperglicémico. La fisiopatología de las células betas está más definida en la diabetes tipo 1 que en la del tipo 2, pero lo que sí se sabe es que a estas células se degeneran con el tiempo, es decir, por muchos años un paciente puede parecer asintomático y en cualquier parte de su vida desarrollar la diabetes tipo 2. La ADA también tiene un examen que aparece en su página web donde a partir de 7 preguntas y una escala de numeración, el paciente mismo o nosotros en la clínica podemos utilizar preguntas de estas como referencia, que algunas ya están en la historia clínica de cirugía, para determinar si este paciente tiene riesgos o sufre de la diabetes tipo 2, en caso de que él no haya sido diagnosticado. Acá la primera pregunta nos hace referencia a la edad del paciente. Dependiendo de la edad, le sumamos un punto, claro, porque ya sabemos que todo este tipo de enfermedades degenerativas aumentan, es decir, se agravan con el paso del tiempo. Aquí dice, si tienes menos de 40 años, colocas 0 puntos. Si tienes 40 a 49 años, colocas 1 punto y así sucesivamente. La segunda pregunta dice si eres mujer o eres hombre, porque también sabemos que la diabetes, aparte de que tiene un carácter hereditario, es más frecuente en hombres. Entonces, si eres hombre, colocas un 1 ahí. La tercera pregunta dice que si eres una mujer, que si en algún momento de tu vida has sido diagnosticada con diabetes tipo gestacional. Si sí, le colocas 1 punto, si no, no. La cuarta pregunta dice que si tienes algún familiar directo, bien se conocen madre, padre, hermano o hermana que tenga diabetes. Si es sí, 1 punto y si es no, 0 puntos. La quinta pregunta dice que si alguna vez ha sido diagnosticado con hipertensión arterial, si sí le colocas 1 punto, si no le colocas nada. La 6 pregunta si su actividad física está activa. Si está activa, le colocas un 0, si no está activa, le colocas 1 punto. Y la 7 nos manda para una escala de peso según nuestra altura. En esta escala lo podemos ver en pies y en libras, pero es fácilmente convertible. Y dependiendo en qué rango nos encontremos, según nuestra estatura, le vamos a colocar 1, 2 o 3 puntos. La idea de este test es que si tenemos más de 5 puntos o más de 5 puntos, es que tienes un muy alto porcentaje de que sufras de la diabetes tipo 2 o en su defecto que seas prediabético. Acá nos explica también que no porque hicimos este test y tengamos ese puntaje quiere decir que nosotros nos vamos a autodiagnosticar como personas con diabetes tipo 2. No, igual no los tiene que hacer nuestro médico, pero es una idea para que hagamos también modificaciones en nuestro estilo de vida. Dice también que la diabetes tipo 2 es más común en raza afroamericana que en las demás razas y que como regla general
entre más índice de masa tengas, es decir, entre más te acerques al índice de obesidad, mayor es el riesgo de padecer esta enfermedad. Porque la diabetes es una enfermedad directamente asociada a la obesidad. El tercer tipo es la diabetes gestacional. Durante mucho tiempo se pensó que la diabetes gestacional era un estado hiperglicémico que aparecía durante el segundo o tercer trimestre del embarazo. Pero la realidad es que la mayoría de las pacientes que son diagnosticadas con diabetes gestacional son pacientes prediabéticas o ya padecen de diabetes tipo 2, pero no lo sabían, ya que como explicamos anteriormente, este tipo de diabetes puede permanecer silenciosa por mucho tiempo. Es solo que al realizarse un perfil profundo de hematología se revelan los niveles altos de glucemia, ya que forma parte de los exámenes prenatales. Estos niveles descontrolados pueden generar peso incrementado en el feto, hiperglucemia neonatal, preeclampsia y complicaciones postparto que surgen de una cesárea, que puede llegar a ocasionar hasta la muerte del bebé. Acá les dejé también unos artículos. En el primer cuadro, donde les hago referencia al primer artículo, en la esquina superior izquierda, es una revisión sistémica de varios artículos en donde se estudian los niveles de hemoglobina glucosilada en etapas tempranas de diabetes mellitus gestacional. En el segundo, que está en el medio, nos explican cuáles son los marcadores para la diabetes tipo 2 sin diagnosticar en mujeres embarazadas. Y el tercero, que aparece en el fondo, nos habla sobre diferentes tipos de adversidades que nos podemos encontrar en un embarazo con hiperglicemia, respectivos cada uno con su número del DOI. En todos estos estudios lo que se hace es ver la evidencia de la diferencia entre ser diagnosticado con diabetes tipo 2 por primera vez durante el embarazo, lo que se considera como diabetes tipo gestacional, o tener un embarazo en base a hiperinsulinismo. Y por último tenemos diabetes por causas externas. Esto se define como diabetes de carácter concomitante a enfermedades del páncreas como fibrosis císticas o pancreatitis. Aparecen en pacientes con tratamiento prolongado de glucocorticoides, tratamiento retroviral para pacientes con HIV, aparecen con pacientes que son trasplantados o pacientes con síndrome de diabetes monogenética como lo es la diabetes neonatal o el MODY, que es un tipo de diabetes no hereditaria asociada a la modificación de un gen recesivo. Ahora, seguramente en algún momento han escuchado un paciente diagnosticado como prediabético. Aunque este término no forma parte aún de la clasificación de la diabetes, es sin duda un factor de riesgo para padecer la enfermedad. Pacientes en esta categoría son todos aquellos que tienen los niveles de glucosa más altos que lo normal, pero no lo suficiente como para ser categorizados como diabéticos, que generalmente sería en tipo 2. Un paciente prediabético está usualmente asociado a la obesidad, dislipidemia, que es valores altos de triglicéridos y colesterol, e hipertensión. ¿Cuáles son los criterios de diagnósticos de la ADA hasta el año 2020? Tenemos que ver esta gráfica que nos dan los valores primero normales de la glucosa en la sangre y segundo nos dan unos parámetros para que clasifiquemos al paciente como prediabético y de dónde a dónde es considerado ya diabetes. En la primera flecha que tenemos a la izquierda con las siglas FPG, es el nombre del examen que nos indica la glucosa en ayuno. Para una persona normal ya conocemos que es de entre 80 a 100 miligramos sobre decilitro. Una persona prediabética tiene mayor o igual de 100 miligramos sobre decilitro hasta menor de 126 miligramos sobre decilitro. Y una persona diabética es mayor o igual a este valor, 126 miligramos sobre decilitro. En el segundo examen, que tiene las iniciales OGTT, es la glucosa plasmática a las 2 horas. En una persona normal, este valor siempre sale menor a 140 miligramos sobre decilitro. Una persona que ya entra en el rango de prediabetes es mayor o igual a 140 miligramos sobre decilitro hasta 200 miligramos sobre decilitro. Y una persona ya diabética, este valor siempre le sale mayor, a 200. En el tercer examen, que tiene de siglas A1C, es el examen que conocemos como hemoglobina glucosilada. Este examen nos da un porcentaje en una media de los últimos 3 meses
de tus niveles de azúcar en sangre. Una persona normal tiene menor a 5.7% de hemoglobina glucosilada. Una persona prediabética entra entre los parámetros de mayor o igual a 5.7% y menor a 6.5%. Y una persona diabética va a tener mayor o igual a 6.5% en este examen. También tenemos que hablar sobre la condición de hipoglucemia. Es la presencia de valores bajos de glucemia. Un episodio de hipoglucemia se puede presentar en pacientes con diabetes tipo 1 o tipo 2 avanzada. El glucagón, que se almacena en el hígado, es liberado para subir los niveles de glucosa, como lo explicamos anteriormente. Cuando la diabetes está tan avanzada, el sistema nervioso se ve comprometido y la liberación del glucagón puede no ocurrir de manera adecuada, causando así un estado hipoglicémico agudo. Las complicaciones a corto plazo incluyen eventos cardiovasculares, daño neurológico, trauma y muerte. Es una condición que se llama shock hipoglucémico y luego vamos a hablar sobre cómo manejar este shock. ¿Cuáles son los factores predisponentes para una persona ser diabética? Obviamente, las personas que ya entran en la categoría de prediabéticos cumplen con muchos de estos factores. En primer lugar, tenemos que todas las personas que tengan un índice de masa corporal mayor o igual a 25 kilogramos por metro cuadrado tienen que hacerse los exámenes, porque ya por la obesidad tienen un riesgo. También si un relativo de primer grado tiene antecedentes diabéticos. Cuando hablamos de relativos de primer grado decimos mamá, papá, hermanos y hasta abuelos. Porque si bien recordamos, las terceras generaciones pueden ser hereditarias de enfermedades sistémicas. También dice si eres parte de un grupo de alto riesgo para esta enfermedad, como ya sabemos que la raza afroamericana generalmente es la que tiene mayor prevalencia a ser diabética. Si tienes historia de enfermedad cardiovascular, también estás en riesgo. Si eres una persona que ya está diagnosticada como hipertensa, si ya tienes los niveles de colesterol y triglicéridos altos, como los que hablamos antes, la dislipidemia. Si eres una mujer con síndrome de ovario poliquístico, también entras en la población de riesgo. Si eres actualmente sedentario, si hay algunas otras condiciones clínicas asociadas con resistencia insulínica. También pacientes con prediabetes, que obviamente, como lo dijimos anteriormente, entran en toda esta categoría, tienen que ser testeados temprano para evitar complicaciones, porque algo tenemos que tener en claro es que tanto la prediabetes como la diabetes tipo 2 son enfermedades que, más que todo si se diagnostican a temprana edad o a temprano estadio, pueden ser controladas con dieta y ejercicio. También si eres una mujer que fue diagnosticada con diabetes gestacional, tienes que mantener constante chequeo en tus exámenes hasta 3 años después de haber dado a luz. Para todas aquellas pacientes que sean ya mayores de 45 años, también entran en la población de riesgo. Y si tú eres una persona que, a pesar de todos estos factores de riesgo, tus exámenes salen correctos, tienes que repetirte los exámenes en unos intervalos mínimos de 3 años. Y personas que padezcan del virus del SIDA también entran en un factor predisponente. Y como manera de estadística les dejé 2 gráficas, una de un estudio que hizo la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, se llama Estudio Venezolano de Salud Cardiometabólica, en el 2017, en donde se ven por porcentaje la prevalencia de pacientes diabéticos diagnosticados y pacientes prediabéticos. Como pueden ver, las cifras son un poco altas, ¿no?, para la población que maneja nuestro país, siendo los pacientes diabéticos de un 12.4% y los pacientes prediabéticos de un 34.3%. Al mismo tiempo tenemos las cifras actualizadas del Reporte Nacional de Estadísticas de Diabetes del 2020 del CDC, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, en donde dice que entre las personas diabéticas diagnosticadas y no diagnosticadas hay alrededor del 13% de la población, lo que, repito, son cifras un poco alarmantes.
ya que la diabetes se está convirtiendo en una epidemia. Y si continuamos con proyecciones que avancen tan rápido como estos números, un buen porcentaje de la población mundial va a sufrir de complicaciones bastante graves de la diabetes. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? Tanto yo como paciente como yo puedo identificar a un posible paciente diabético. Las 4P es importantísimo, son nuestros puntos cardinales de la diabetes. Aquí hablamos de polifagia, polidipsia, poliuria y pérdida de peso. Polifagia es el aumento del apetito, hambre incontrolable. Polidipsia es la sed excesiva. Mañana, tarde, noche, no importa cuánto agua yo tome, cuánto líquido yo tome, voy a seguir siempre teniendo sed, teniéndome la boca seca, serostomía. Poliuria es orina frecuente. Y también tenemos que identificar el color y si hay presencia o no de espuma. Estos también son indicativos de que este paciente puede tener complicaciones de hiperglucemia. Y pérdida de peso, aunque ya hemos dicho en repetidas ocasiones que síndromes prediabéticos y otros tipos de diabetes tienen relación con la obesidad. A veces la pérdida de peso exagerada en un tiempo corto está asociado con el trastorno de diabetes tipo 1, ya que, como lo explicamos antes, como el glucagón no es debidamente liberado, no hay azúcar en la sangre, la persona pierde peso. Otros síntomas comprenden la falta de energía, cansancio y sueño excesivo, infecciones constantes, alteraciones de la vista y sobre todo lo que nos interesa a nosotros, el paciente diabético padece en su mayoría de enfermedades periodontales, así como también múltiples caries, accesos periodontales y serostomía. El nivel elevado de glucosa se evidencia también en los fluidos corporales como saliva y orina. De hecho, como ya lo dijimos anteriormente en la orina, pero en esta ocasión les quiero mencionar que el cepillo dental y el excusado del paciente diabético pueden en ocasiones ser hogar de hormigas. Eso también es otra manera de poder identificar que aquí hay un problema a nivel de la glucemia. El manejo odontológico. ¿Puede intervenir un paciente diabético? ¿Cuáles son las recomendaciones? Sí se puede, pero como todo, lo primordial es realizar una minuciosa historia clínica para asegurarnos que este paciente está controlado y compensado. Sabemos que se necesita la interconsulta con el médico tratante y el informe firmado y sellado para poder proceder con la intervención quirúrgica. Más que todo si tenemos dudas que mi paciente puede ser diabético o prediabético en dado caso de que él no esté diagnosticado. Sistémicamente, como es un paciente comprometido, siempre debemos realizar una profilaxis antibiótica. Colocar al paciente en antibiótico-terapia antes, durante y después de la intervención. La mayor característica de un paciente diabético es los problemas de regeneración y cicatrización de heridas y la vulnerabilidad a las infecciones, lo que nos complica la situación en cirugía bucal, por lo que debemos de mantener la cirugía lo menos traumática posible. Por ejemplo, evitar colgajos extensos. En caso tal, es preferible hacer odontosección a osteotomía y, como en toda cirugía, normas estrictas de asepsia y antisepsia. Sí se puede suturar, siempre y cuando se respeten las normas de una buena sutura, como por ejemplo que tiene que tener una buena tensión, el espacio debe estar limpio, siempre irrigando, los puntos siempre hacia el lado contrario de la incisión, entre otros. Y materiales preferibles son el nylon o catgut, en lugar de la seda, ya que son más higiénicas, son tipo monofilamentosas, es decir, están compuestos por un solo filamento de material y no como la seda que generalmente viene en presentaciones trenzadas y por su naturaleza orgánica, o decir también es porosa, tiene más retención física a las bacterias, por eso que se prefiere, como ya dijimos, la nylon y la catgut. Aquí en la imagen pueden ver la que es de color verde es la de nylon, que el filamento es de color azul. Este es un tipo inorgánica. La catgut es de color marroncito y esta es reabsorbible de 7 a 14 días después de la cirugía, y la azul es la de seda, pero como dijimos, esta no es recomendable para pacientes diabéticos. El uso de anestesia con vasoconstrictor es posible, siempre y cuando el paciente no sea hipertenso. Acá les dejé unos artículos en donde se han hecho múltiples estudios con diferentes tipos de poblaciones
y con diferentes tipos de anestesias, con y sin vasoconstrictor, y de verdad que todos arrojan lo mismo. No hay diferencia significativa en el tratamiento de un paciente diabético con una anestesia que incluya vasoconstrictor o sin vasoconstrictor. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es lo que acabamos de mencionar, que el paciente no sea hipertenso. Ahora, si el paciente es hipertenso, como ya lo vimos en la clase pasada, no podemos utilizar vasoconstrictor. Como en toda cirugía, ya le hemos explicado, necesita estar siempre acompañado de un familiar o amigo cercano. Idealmente deberíamos de tener un glucómetro en el consultorio o, en su defecto, que el paciente traiga el DEL con sus respectivas lancetas, porque así ese paciente se haya tomado su medicamento, porque hay pacientes que se controlan tanto con la insulina, que se la colocan ellos mismos, o tienen una bomba que les suministra la insulina automáticamente, o hay pacientes que se controlan con hipoglicémicos orales, como la metformina. Pueden haber complicaciones. Y lo ideal sería que le tomáramos sus niveles de glucemia antes y después de la intervención, simplemente para llevar un control. De igual manera debemos de manejar la ansiedad y dolor, porque así ese paciente no esté diagnosticado como hipertenso, siempre va a haber un nivel de riesgo mayor a que un paciente que no sea diabético. Una de las complicaciones más comunes que pueden ocurrir cuando estamos interviniendo a un paciente diabético es el shock hipoglucémico, que no es más que la bajada repentina de los niveles de glucosa en sangre. El paciente presenta palidez, sudoración fría, confusión, somnolencia y hasta puede llegar a desmayarse. ¿Qué es lo que tenemos que hacer al nosotros identificar que está pasando esto? Detener como siempre, de primero, todo lo que estamos haciendo y retirar el instrumental que tenemos ahí de cerca. De igual manera tenemos que tomar los niveles de tensión arterial para poder compararlos para cuando se estabilice. Tenemos que suministrar caramelos o bebidas azucaradas cada 15 minutos hasta que veamos que hay una reacción del paciente. Y si este está en un estado inconsciente, podemos suministrarle glucosa intravenosa. Y ya para este punto debemos de llamar a emergencias. La relación que existe entre la hipertensión arterial y la diabetes mellitus es extremadamente estrecha. Un paciente hipertenso no necesariamente es diabético, pero casi todos los pacientes diabéticos, si no son hipertensos, tienen un alto riesgo de desarrollar hipertensión. Entonces, por eso es que tenemos que tomar todas estas consideraciones en mano, colocar una balanza en cada uno de los pacientes, porque no todos son iguales, siempre de la mano con la interconsulta con el médico tratante para poder realizar una intervención quirúrgica exitosa. Nuevamente, gracias a todos por estar presentes en la segunda parte de este primer tema de cirugía bucal 1 correspondiente a la clase de tensión arterial y diabetes. Hasta la próxima, queridos colegas.